La niña y las entidades. Me llamo Camila Rojas y esta es la historia de lo que vivimos al mudarnos a una casa que con el tiempo se convirtió en nuestro mayor error. Mi mamá Rosa siempre había soñado con una casa grande, algo con suficiente espacio para mí y mi hermano menor Gabriel, muy lejos del ruido de la ciudad. Por eso cuando encontró la casa en la periferia de Arequipa, en este sector viejo y antiguo, no dudó en convencernos de que sería un nuevo comienzo. La casa tenía un aire imponente, con paredes de adobe restaurado y ventanales enormes que daban hacia las montañas. Estaba rodeada de arbustos y un camino de tierra que la aislaba de los vecindarios más cercanos. Tenía el tipo de tranquilidad que a mi mamá le encantaba. Sin embargo, desde el primer día algo se sintió extraño. La primera noche, mientras desempacamos cajas, escuché un golpeteo en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Mi papá Jorge revisó con una linterna, pero no encontró nada. Seguramente son los gatos, dijo encogiéndose de hombros. Yo quise creerle, pero no pude ignorar la forma en que su mano temblaba ligeramente cuando bajó la linterna. Esa misma noche me despertó el sonido de pasos en el corredor. Mi habitación estaba al final del pasillo y los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Contuve la respiración esperando escuchar a mi papá o a mi mamá, pero no hubo nada. Únicamente silencio. A medida que los días pasaron, las cosas se volvieron más inquietantes. Una tarde, mientras Gabriel jugaba en la sala, escuchamos un ruido seco proveniente de la cocina. Al entrar, vimos un vaso roto en el suelo. Nadie había estado ahí. El viento, murmuró mi mamá, aunque la ventana estaba cerrada. Pero lo más extraño comenzó a suceder con los objetos de la casa. Un marco con la foto de mi familia que habíamos puesto sobre una repisa apareció boca abajo en la mañana. Yo misma lo había colocado en su sitio, pero al día siguiente estaba en el suelo sin explicación. No es más que una coincidencia, insistió mi papá, aunque sus ojos delataban preocupación. Lo peor llegó una noche en la que sin razón aparente la temperatura de la casa bajó de forma drástica. Recuerdo que desperté tiriteando y vi mi aliento que se estaba condensando enfrente de mí, como si estuviéramos en pleno invierno. Bajé a la cocina para buscar un vaso de agua y me encontré con Gabriel. Estaba parado inmóvil frente al ventanal de la sala. Gabriel, ¿qué haces despierto? Pregunté, pero no me contestó. Cuando me acerqué vi que sus ojos estaban fijos en la oscuridad del jardín. Hay alguien allá afuera, susurró señalando con el dedo. Miré hacia donde estaba apuntando, pero no vi nada. Solamente eran las sombras de los arbustos meciéndose con el viento. Lo llevé de vuelta a su habitación, pero esa noche no pude dormir. Las voces comenzaron poco después. Era como si alguien estuviera hablando al borde del oído, con una voz baja y entrecortada. Al principio creí que era mi imaginación, pero una noche mientras estábamos cenando todos lo escuchamos. Era una voz claramente femenina que pronunció un porqué. Era tan prolongado que me heló la sangre. Mi mamá dejó caer el cuchillo que sostenía y mi papá se levantó de golpe, buscando algún aparato que pudiera haber causado el ruido. Pero como se puede imaginar, en este punto no había nada que lo causara. Ni una radio, ni un televisor encendido. Solamente el eco de ese murmullo que parecía vibrar en las paredes. Mi papá quiso poner música a alto volumen después de eso, intentando llenar la casa de sonidos más normales, pero ni siquiera eso ayudó. Había algo en el ambiente que no podía explicarse, como si la casa misma nos estuviera observando. La tensión llegó a un punto crítico cuando encontré una vieja muñeca en una bodega. Estaba polvorienta y desgastada, con los ojos azules descoloridos y el vestido hecho jirones. Cuando la levanté sentí un escalofrío que me recorrió desde los dedos hasta la nuca. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Mi mamá me miró confundida. No la había visto antes. Déjala ahí. La dejé en el desván, pero esa noche soñé con la muñeca. En mi sueño estaba sentada al borde de mi cama con los ojos fijos en los míos. Cuando desperté tenía la impresión de que alguien había estado en la habitación. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo más estaba viviendo en esa casa con nosotros.
algo que no podíamos ver pero que definitivamente podía vernos. A partir de la segunda semana los sueños comenzaron a volverse recurrentes. Al principio eran fragmentos desconectados, imágenes de una niña pequeña corriendo por un pasillo oscuro gritando algo que no lograba entender. Pero con el tiempo los sueños adquirieron nitidez, como si se tratara de recuerdos de otra persona. La niña no tenía más de 6 años, con un cabello negro lacio que le caía sobre los hombros. Siempre llevaba un vestido blanco manchado de tierra. En el último sueño la vi parada frente a la puerta de la habitación. Tenía las manos extendidas hacia mí con sus ojos llenos de desesperación. Cuando traté de hablarle, se llevó los dedos a los labios y me susurró algo. Fue entonces cuando me desperté jadeando y empapada de sudor. Mis papás obviamente empezaron a notar estos cambios en mí. Mi mamá insistía en que las ojeras bajo mis ojos eran por pasar demasiado tiempo con el teléfono, pero no sabía cómo explicarle que era esa casa la que no me dejaba descansar en paz. Una tarde, mientras intentaba hacer la tarea en mi habitación, escuché un leve sonido. Pensé que era el viento contra la ventana, pero cuando me acerqué, créame que vi unas marcas de unas pequeñas manos en el vidrio, como si alguien las hubiera presionado desde el exterior. Me quedé congelada y mi cuarto estaba en el segundo piso. No había modo de que alguien se apoyara desde afuera. Decidí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Comencé a grabar videos con mi celular y la primera noche dejé la cámara encendida mientras estaba durmiendo. A la mañana siguiente revisé la grabación. Por casi toda la noche no ocurrió nada, pero cuando llegó a las 3:15 de la madrugada, la puerta de mi armario se abrió lentamente. No había corriente de aire y no había nadie más en la habitación. Intenté mostrarles el video a mis papás, pero mi mamá se negó a verlo. Estás obsesionándote con tonterías, me dijo mientras fregaba los platos con tanta fuerza que rompió uno. Mi papá, en cambio, me pidió que se lo enviara. Esa misma noche lo escuché discutir con mi madre. Esto no es normal, Rosa. Algo está pasando en esta casa. Lo único que te pasa es que te dejas influenciar por las tonterías de la niña, replicó ella. Quise intervenir, pero me detuve. Algo me decía que ya no tenía sentido discutir. La tensión en la casa crecía al mismo tiempo que los fenómenos. Gabriel, mi hermano menor, se negó a dormir solo durante una noche en la que juró haber visto a una niña caminando por el pasillo. Me escribió exactamente a la misma niña que aparecía en mis sueños. La situación llegó a un punto crítico una madrugada. Había dejado la cámara grabando en la sala. Esa noche, mientras revisaba la grabación, vi algo que me heló la sangre. Una sombra oscura atravesó la sala. No tenía forma definida, pero se movía con un propósito, como si estuviera buscando algo. Mi mamá encontró el video mientras lo revisaba en el comedor y aunque al principio me regañó por perder el tiempo, terminó sentándose conmigo a verlo. Por primera vez vi el miedo en sus ojos. No le digas a tu hermano ni a tu papá, me dijo casi en un susurro. Sin embargo, no podíamos mantener las apariencias por mucho tiempo. Esa misma noche las luces de la casa comenzaron a parpadear y apareció un olor nauseabundo que invadió la cocina. Era tan fuerte que mi papá tuvo que abrir todas las ventanas. ¿Y qué es eso?, preguntó cubriéndose la nariz. Y yo sabía que era otra advertencia. A la mañana siguiente decidí no quedarme de brazos cruzados. Si nadie más iba a enfrentarlo, entonces lo haría yo. Empecé a investigar sobre esa casa y el sector donde estaba, sobre la historia de nuestra casa. Lo que encontré me dejó sin palabras. Hace 20 años una niña había desaparecido en la zona. Los rumores decían que fue secuestrada por un vecino y que nunca encontraron su cuerpo. Algo me decía que esa niña y la que aparecía en mis sueños era la misma persona. Pero ¿por qué se manifestaba ahora? ¿Por qué a nosotros? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza, pero no tenía respuestas. Lo único que sabía con certeza era que esa casa guardaba secretos que no quería revelar, y que cada día que pasaba nos arrastraba más hacia su oscuro corazón. No fue idea mía traer a una vidente.
Mi mamá, desesperada tras noches sin dormir, decidió buscar a alguien que pudiera ayudarnos. El contacto se le dio a una vecina mayor que al parecer había escuchado rumores sobre nuestra casa. Doña Maruja sabe de estas cosas, le dijo. Si alguien puede ayudarles es ella. Cuando doña Maruja llegó, lo primero que noté fue su mirada. Tenía unos ojos pequeños y grises que parecían atravesarte, como si supiera todo de ti sin que abrieras la boca. La señora vestía un chal negro con bordados dorados, y traía en las manos un pequeño bolso del cual sobresalían unas ramas de ruda. Desde el momento en que cruzó la puerta, su rostro cambió. Se detuvo en seco, como si hubiera percibido algo que los demás no podíamos ver. Esta casa está cargada, muy cargada, dijo cerrando los ojos mientras murmuraba algo en quechua. Luego se volvió hacia mi mamá. Ustedes no deberían estar aquí. Mi papá, siempre escéptico, dejó escapar una risa nerviosa. ¿Y qué se supone que significa eso?, preguntó cruzándose de brazos. Maruja no respondió de inmediato. Caminó por la sala, deteniéndose en los rincones como si estuviera olfateando el aire. De pronto se giró hacia mí. Tú has visto a la niña, ¿verdad?, me dijo. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Cómo sabe eso?, pregunté sin poder ocultar el temblor en mi voz. Porque está aquí, respondió señalando el espacio vacío junto a la ventana. En ese momento la temperatura en la sala descendió bruscamente. Todos sentimos el frío, un frío que no se parecía a nada al de la noche andina, sino algo mucho más profundo, algo que nos helaba los huesos. Maruja nos reunió alrededor de la mesa del comedor y comenzó a explicar lo que sabía. Esta casa tiene una historia oscura. Hace años aquí vivía una familia. La niña desaparecida que mencionaron en las noticias nunca salió de esta casa. Fue asesinada. Su padre acabó con ella en un ataque de furia. El cuerpo fue enterrado aquí, pero jamás lo encontraron. Se pensaban que lo dejó en otro lado o regó sus cenizas, pues hay fuego y sufrimiento en esta casa. Mi mamá dejó escapar un gemido ahogado y se llevó las manos a la boca. Pero hay algo más, continuó Maruja. El sufrimiento de la niña fue tan grande que abrió un portal. Ese dolor atrajo otras cosas, cosas que no son humanas. La energía de este lugar es como un imán para las entidades oscuras. ¿Qué clase de entidades?, preguntó mi papá. La duda ya comenzó a desaparecer de su rostro. Maruja fijó su mirada en él. Almas perdidas, sombras que se alimentan del miedo, de la ira y de la vida. No solo es la niña la que está atrapada aquí. Hay algo más que no va a dejarlos en paz. Esa misma noche, Maruja insistió en realizar un ritual para protegernos, aunque advirtió que la única solución real era irnos de la casa. Mientras preparaba sus herramientas como velas blancas, un saumerio y el puñado de tierra que sacó de su bolso, nos pidió que permaneciéramos juntos en la sala. El ambiente se tornó pesado mientras él estaba recitando sus oraciones. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, y el aire se llenó de un aroma a azufre. En un momento, la llama de una de las velas se apagó de repente a pesar de que no había viento. No quieren que estemos aquí, dijo Maruja con la voz tensa. Algo nos está observando. Entonces ocurrió. Un estruendo proveniente del segundo piso nos hizo saltar. Sonó como si algo pesado hubiera caído al suelo, pero cuando fuimos a revisar no encontramos nada. Mi hermano Gabriel comenzó a llorar y mi mamá intentó consolarlo, aunque ella misma estaba temblando de miedo. De repente las luces comenzaron a parpadear. Fue entonces cuando lo vimos. Era una figura alta y oscura que se formó en el umbral de la sala. No tenía rostro y solamente era una silueta amorfa que parecía absorber toda la luz de alrededor. No se muevan, gritó Maruja, pero era imposible no reaccionar. La cosa avanzó hacia nosotros y sentí en mi pecho que se estaba cerrando, como si me estuviera robando el aire. La ruda que Maruja llevaba comenzó a quemarse sola, llenando el ambiente con un humo denso y algo respirable. Fuera de aquí, fuera,
gritó Maruja agitando la ruda frente a la entidad. La figura retrocedió lentamente y se desvaneció. Aunque su presencia era evidente, no se iba a ir fácilmente. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Todos permanecimos juntos en la habitación de mis padres. Créanme que nunca había sentido tanto miedo como en esa noche. A la mañana siguiente, Maruja nos dio su veredicto final. Si se quedan aquí, no van a salir ilesos. La niña solamente busca justicia, pero las otras entidades, esas van a buscar destruirlos. No hay nada que se pueda hacer. Mis papás, aún incrédulos, se miraron en silencio, pero yo sabía que Maruja tenía la razón. Lo había visto en mis sueños y lo había sentido en la piel. Esta casa quería devorarnos y si no nos íbamos pronto lo iba a lograr. El ataque sucedió al anochecer cuando todos creíamos que habíamos sobrevivido a la peor noche. Gabriel, mi hermano pequeño, estaba en su habitación abrazado a su oso de peluche, cuando de repente escuchamos su grito desgarrador. Fue un sonido que atravesó la casa como un cuchillo y todos corrimos hacia él. Lo encontramos encogido en un rincón temblando con las uñas clavadas en las paredes. Sus ojos estaban desorbitados como si hubieran visto algo que su mente no podía comprender. Intentamos calmarlo, pero lo que más nos impactó fueron las marcas en su cuello. Eran huellas de dedos largos, mucho más grandes que los de una persona común y corriente. Ya no podemos quedarnos aquí, gritó mi mamá entre sollozos abrazando a Gabriel con fuerza. Mi papá no discutió esta vez y su rostro estaba pálido, los ojos hundidos por la falta de sueño y el peso de las últimas revelaciones. Sin decir una sola palabra empezó a empacar nuestras cosas. Esa misma tarde dejamos la casa. No hubo ceremonia de despedida, ni miradas hacia atrás. Maruja había advertido que debíamos irnos rápidamente y sin arrepentimientos. No dejé nada importante, dijo, porque esta casa ya no les pertenece. Nunca lo hizo. Mientras nos alejábamos sentí una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos llegado con sueños y esperanzas, pero esa casa nos la había robado, dejando en su lugar miedo y cicatrices que no se borrarían. Nunca más volvimos a vivir en un lugar apartado. Mis papás optaron por mudarse a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, rodeado de ruido y movimiento constante. Gabriel, aunque estaba asustado, empezó a recuperarse con el tiempo, aunque evitaba hablar de lo que había ocurrido aquella mañana. Yo a veces tengo pesadillas. Todavía sueño con la niña y sus ojos llenos de súplica, y otras veces con la sombra que intentó destruirnos. Pero lo peor es el recuerdo de la sensación que tuve la última noche, cuando supe con cada fibra de mi ser que la maldad no había sido erradicada.